Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 568 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Y hoy vamos a hablar de la nueva iniciativa de LinkedIn que está apostando por los podcasts. Vamos a ver en qué consiste y cómo puedes solicitar que tu podcast sea añadido en la red de podcast de LinkedIn. Pero antes, como siempre, ¿quieres acceder a los mejores cursos y másters de marketing digital que te ahorran tiempo y dinero? En TechDi, el Instituto de Marketing Digital, tendrás una plataforma con acceso ilimitado a toda nuestra formación, tutores 24/7, mentorías todas las semanas para que puedas preguntar todas tus dudas y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy comenzamos semana, lunes 28 de febrero de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Los podcasts llegan a LinkedIn. En los últimos 3 años los podcasts se han disparado en cuanto a uso y consumo por los usuarios. Y curiosamente, y no es tan curioso, una de las principales razones que ha impulsado los podcasts ha sido Spotify. El Spotify, al incluir el podcasting en su plataforma, ha dado voz, ha extendido el uso del podcasting entre las personas. Y cada vez son más los usuarios que consumimos podcast a diario. Por lo tanto, otras redes sociales están viendo el potencial del podcasting a muchos niveles. Y LinkedIn, obviamente, es una de ellas y ha anunciado su propia iniciativa para podcast. Concretamente, le ha llamado, esperar que tengo por aquí el dato, y ahora se me ha ido, que es LinkedIn Podcast Network, ¿no? Red de podcast de LinkedIn. Y va a incluir inicialmente podcasting del propio equipo de LinkedIn de noticias. De hecho, hay un podcast que es muy interesante que se va a lanzar sobre emprendimiento que se llama The Startup of You, que va a contar con Reid Hoffman, uno de los cofundadores de LinkedIn. Cabe decir que por el momento esta iniciativa está en proyecto piloto, pero sí es accesible desde cualquier parte del mundo, lo único que a los podcasts seleccionados. Te voy a dejar en la descripción un enlace donde tú puedes solicitar que agreguen tu podcast, ¿no? Va a ser un formulario donde pues te piden cierta información de tu podcast, cuántas escuchas tiene, dónde está alojado, y ellos van a evaluar si en esta primera fase tu podcast debe ser incluido o no. Lo que sí tengo que deciros que todavía no me queda muy claro es el funcionamiento, porque en la misma página que os dejo abajo veis que ya aparecen podcasts destacados, pero curiosamente los podcasts te llevan a Apple Podcasts. Es decir, cuando clicas en ello no vas a la red social de LinkedIn, sino que vas a la parte de podcast de Apple. Obviamente supongo que tendrán un acuerdo, pero entiendo yo que el objetivo de todo esto no será derivar tráfico a Apple Podcast, sino integrar dentro de LinkedIn esa red de podcasting, porque de hecho es lo más interesante. Al final, a nosotros como usuarios lo que me gustaría es dentro de LinkedIn poder escuchar ese podcast, no tener que salir hacia otras plataformas como Apple o Spotify. Entonces tengo mis dudas por dónde quieren tirar, por esto que os digo, porque actualmente veo que esos podcasts que tienen los están lanzando hacia afuera. Obviamente hacer un desarrollo propio dentro de LinkedIn pues implicaría muchos cambios en muchas cosas, ¿no? Pero personalmente para mí sería lo realmente interesante, porque al final si tú sigues a una persona en LinkedIn porque te gusta el contenido que está publicando, ya sea por su newsletter, por los posts que comparte, recomendaciones que hace, si a eso le incluimos otra pestaña que sea el podcast, puedo también seguirle desde ahí y escucharlo dentro de LinkedIn, ya sea porque estoy en el ordenador o porque estoy desde mi teléfono móvil. Por lo tanto, esto es todavía la duda que tengo, no he conseguido encontrar la información al respecto y como os digo, por el momento me da la sensación que lo que están haciendo es derivar tráfico fuera y únicamente enlazan aquellos podcasts que ellos consideran
que en esta primera fase es interesante. Puede ser también que obviamente estén testando una posible adopción antes de pasar a una segunda fase. Esto es algo que desconozco totalmente. Pero resumiendo y más allá de la noticia, ¿no?, que quería compartiros del crecimiento de los podcasts, que esto es con lo que nos debemos quedar, ¿no? Más allá de que ahora LinkedIn los incorpore, que está genial, pero estás usando los podcasts, y los que seguís este podcast me lo habréis oído decir en varias veces, el potencial, la gran herramienta de marketing, de comunicación, de ventas que son los podcasts para todos los negocios, de todos los tamaños. Si eres una gran empresa, obviamente tienes muchas opciones para hacer podcasts de distintas áreas. Pero si eres una pequeña empresa, un emprendedor, trabajas por tu cuenta como profesional, el podcasting te va a ayudar enormemente a llegar a más posibles clientes o a fidelizar también a tus actuales clientes. Por lo que si todavía no lo has hecho, plantéate el crear un podcast, porque además es algo que no tiene coste. Es decir, lo bueno es que subir un podcast a Spotify es sencillo y totalmente gratuito. Y el contenido de un podcast no requiere de grandes infraestructuras ni conocimientos para crearlo. Directamente puedes grabarlo con tu teléfono móvil perfectamente para empezar. Luego, si quieres, ya puedes evolucionar y decir comprarte un micrófono mejor. Pero para empezar siempre utilicemos el método Lean, ¿no? El método de más sencillo, más económico posible, ¿no? Por lo tanto, utilízalo, empieza a hacer pruebas, empieza a grabar podcast, mira cómo llega a la audiencia, qué porcentaje de retención, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de los podcasts es que la retención media de los podcasts es mayor que el vídeo, por ejemplo, en YouTube, por hacer la comparación, ¿no? En un vídeo en YouTube, de media los usuarios ven el 30-40% del vídeo, más o menos, ¿vale? Dependiendo del canal, pero está ahí. Pero es que en los podcasts está por encima del 80%, es más del doble. Es decir, que quien escucha un podcast generalmente lo escucha completo. Por lo que se vuelven una potente herramienta de comunicación para trasladar ideas, pero también a nivel comercial, a nivel de marca, donde puedes usarlo a nivel, pues, de cuñas publicitarias, por ejemplo, para dar más impacto a los clientes. Por lo tanto, si todavía no sabes cómo hacer un podcast, que te lo estás preguntando, oye Juan, pero ¿cómo comienzo a hacer un podcast? Técnicamente, ¿cómo lo hago? No te preocupes, te voy a dejar en la descripción un enlace a un vídeo donde te enseño paso a paso cómo crear un podcast para que esté en Spotify. Te llevará poco más de 30 minutos. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Si todavía no lo sigues, ya sabes, en Spotify busca Juan Merodio, dale a seguir y así te avisaré cada vez que lanzo un nuevo podcast, que suelen ser 2 o 3 veces a la semana. Recuerda, si quieres acceder a los mejores cursos y másters online de marketing digital en TechDi, el Instituto de Marketing Digital, te estamos esperando. Hasta pronto.